Petit Comité. Regresamos. Ya estamos de vuelta en el último bloque de su programa favorito, Petit Comité TV. Qué bueno que se quedaron porque este bloque va a estar súper interesante, es muy informativo y sobre todo nos va a revelar cosas que seguramente habíamos oído pero pues no entendíamos. Esta es una buena oportunidad para entenderlas y conocer más acerca de las alergias alimentarias, y está aquí nuestra amiga Marta Erika Salvatierra, que nos va a hablar sobre esto. Ella dirige, ¿no?, encabeza la Unión de Padres por las Alergias Alimentarias y está aquí para platicarnos más del tema. ¿Cómo estás, Erika? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes. No, qué bueno que viniste. Bueno, para entrar en materia, por favor, Erika, platícanos ¿qué es una alergia alimentaria? ¿En qué consiste? Mira, una alergia alimentaria es una enfermedad del sistema inmunológico. Es la reacción exagerada que tiene el organismo ante un alérgeno, como es un alimento posiblemente. En este caso. En este caso, eso viene siendo en términos generales, es la reacción que tiene el cuerpo, más bien es cuando la proteína le empieza a identificar el organismo y tiene a reaccionar de alguna manera, que esto ya serían los síntomas que presentan los niños. ¿Cómo cuáles síntomas? Porque, por ejemplo, muchas veces yo he llegado a conocer gente alérgica que dice, bueno, si tomo chocolate o papitas fritas me duele la cabeza, me da migraña, o hay gente que se enroncha, como platicábamos, hay gente que, como ¿cuáles serían algunos de los síntomas, o si no es posible generalizar como padres, qué nos podría alertar que nuestro hijo está presentando una alergia? Mira, los síntomas pueden ser variados. Se conocen cutáneamente, podría ser un caso, respiratorios, gastrointestinales y el más grave que podría ser un shock anafiláctico. Estos consisten de diferentes maneras. Mira, hay que ver, hay algo muy importante. Cada niño es muy diferente, o sea, cada caso reacciona diferente y tiene sus reacciones muy variadas. Por ejemplo, hay bebés, en este caso, que es la edad más que deberíamos de estarlos diagnosticando. Son niños que presentan reflujo. La mayoría de estos niños tienen reflujo desde que nacen, sean niños amamantados o sean niños de fórmulas. También son niños que en su piel pueden presentar dermatitis o en algunos casos presentan pequeñas ronchitas alrededor de su estomaguito, alrededor de su boquita, atrás de las coyunturas de rodilla, de bracitos. Son niños muy llorones porque son niños que tienen mucho dolor abdominal, tienen su estomaguito más inflamado de lo normal, a esto se le llama distensión abdominal. Son niños que casi no duermen en la noche, que dicen ¿por qué se despierta tanto? O ¿por qué está tan inquieto? ¿Por qué se mueven mucho? Son niños que quieren comer demasiado. Si está amamantando, este niño quiere comer y comer y comer. Y si es de fórmula, quiere tomarse todo el biberón. Los respiratorios son niños casi siempre por lo general más grandecitos, no son tan de la etapa de lactantes. Son del moquito diario, que muchas mamás dicen, bueno, ¿por qué tiene moquito transparente todas las mañanas? Una tos seca, la tos es muy identificable porque es o por las noches, como que tiene sus horas, no es típico como la gripa que es todo el día, no. Niños con asma, son niños que comúnmente tienen asma y no saben que podría ser por un alimento en específico. Entre la más grave, que sería el shock anafiláctico, ya esto es algo más complicado, es que entra a su organismo, todo se generaliza y los órganos empiezan a fallar. Comúnmente empiezan a sentir entumida la boca y se cierran las vías respiratorias. Por esto es la gravedad como se debería de atender este tipo de reacción. El shock anafiláctico, ¿cómo hay una manera de darte cuenta como papá que empieza? Porque bueno, no es que se empiecen a ahogar de inmediato, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos alertar a los padres que ya viene un shock anafiláctico y tienes que correr, realmente correr a emergencias? Sí, mira, en los bebitos, en los lactantes, es un poquito más difícil, porque el bebito no habla. El bebito comúnmente lo tenemos en su cuna o en un espacio aparte. Son niños que dejan de respirar o si vomitan se están ahogando, pero en sí es bien difícil en un bebé.
Más bien es identificar primero, en el bebé es más clara el otro tipo de sintomatología que te comentaba, en piel, en reflujo, Diarreas. en ¿no? diarreas, sobre todo los Vómito. niños empiezan a padecer muchas diarreas, sus heces ya son líquidas, es un excremento muy ácido, son niños que se rozan mucho, son niños que empiezan a sangrar, son niños que vomitan muy diferentes, es un vómito muy explosivo, o sea, puede salir por nariz, puede salir por boca, pero también aquí hay algo bien importante, hay niños que no vomitan. Hay niños que nomás tienen reflujo y ese reflujo les está ocasionando problemas respiratorios porque ese alimento se está yendo al pulmón. Oye, Erika, pues bueno, sería conveniente compartir, explicar que tú te diste la tarea de encabezar este movimiento y formar este grupo, porque tú has tenido una experiencia muy pesada, muy, digamos, muy desgastante y difícil con tu hijo menor. Entonces te diste la tarea como de empapar a la gente que conoces y de hacer un movimiento para que la gente se concientice y a lo mejor pueda diagnosticar a sus hijos desde más temprana edad. ¿Nos puedes platicar un poco de lo que ha sido tu experiencia y lo difícil? Bueno, te enfrentaste con gente, con médicos que no conocían el caso y tuviste que ir inclusive a la Ciudad de México. Sí, mira, en mi caso yo entré a UPAL, voy a cumplir casi 2 años, mi hijo ya va a cumplir 5 años. Él nació principalmente con alergia a la proteína de leche de vaca. He aquí lo importante de un diagnóstico acertado y oportuno, porque en el caso de mi hijo, él ya tiene ahorita alergia alimentaria múltiple, o sea, él ya no solamente es la leche. Por ejemplo, para poder que entienda porque la verdad esta es una enfermedad poco conocida. Mi hijo, por ejemplo, nomás de frutas puede comer melón, papaya y uvas verdes, no más, no puede ninguna otra fruta, no, a todas tiene reacción. ¿Qué pasa con esto? Mi hijo, por ejemplo, al nacer, obvio la primera fue a la proteína de leche. ¿A tu leche no? Sí, o sea, aquí viene el punto. El niño que es amamantado puede tener los mismos síntomas. Pero Aquí, es más difícil, ¿no? Un niño amamantado que tenga una reacción alérgica a la Me estaba leche de vaca. explicando pueden que tener la misma. por sí. lo que tú comes, y eso es lo que quería, O sea, el niño ya lo trae en su gen. Esto es una enfermedad del sistema inmunológico. No es de que si tú le quisiste dar o no le diste pecho. Puede tener los mismos síntomas el niño que está tomando pecho al niño que está tomando fórmula. Aquí el punto es que varía en el sentido de que es mejor la prevención. ¿Por qué? Porque hay mamás que si desean seguir amamantándolo, deberían de llevar la dieta de exclusión del alérgeno. Es aquí donde viene el éxito de que ese niño tenga la alergia menor tiempo. Hay niños que al año ya pueden llevar una alimentación normal. O sea, tú dejaste el lácteo, En mi caso no, porque en mi caso fue tardío. se enteró después. Nadie sabía de esta enfermedad, mucho menos yo. Anduve de pediatra en pediatra, de hospital en hospital. ¿Cómo te diste cuenta, perdón? Nada más para ver si hay alguien que pueda tener un problema similar que Sí, claro. Porque fue a México. por Sí, eso. No, pero ¿cómo te diste cuenta que tu hijo tenía esa alergia? Mira, mi hijo nació, en el momento que nació, él nació enronchado, con muchas ronchitas en estómago, bracitos y todo. Lo primero que me dijeron fue que es reacción al Suavitel o con lo que la mamá primeriza lavaba su ropita en el hospital. Bueno, que no lo creí porque es mi segundo hijo. A partir de ahí, él siempre manifestó dermatitis en la carita, o sea, siempre alrededor de su boquita, siempre alrededor de sus coyunturas, siempre. Otro punto, era un niño muy llorón, sumamente llorón, lloraba mucho, cosa que no sabía, me decían que eran los brazos, lo típico que te dicen las familias. No era el caso en mi hijo. Empezaron las diarreas, con él le empecé a batallar con diarreas desde que empezó a comer. Me dijiste 40, 50 veces Él llegaba al día. a hacer 40, 50 veces al día, que era por lo que lo internaban más bien por deshidrataciones y me daban, la verdad, diagnósticos que no tenían nada que ver. Me decían en un principio que era amibiasis, después me lo diagnosticaron con celiaquía, en un tiempo me podían hablar de alguna dificultad en sus intestinos. La cosa es que anduvo de médico en médico, de hospital en hospital, hasta el año 8 meses, hasta que llegó a un grado que su intestino ya estaba dejando de trabajar.
como padres, ustedes saben, hacemos cualquier cosa. Sí, claro. Fue cuando decidimos viajar con él y es sorprendente que en una hora te puedan dar un diagnóstico un especialista. Porque Y si tú tenías más de un año buscando. ¿Y era un alergólogo con quien fuiste? el primer doctor que yo tuve, como el problema de él era gastro, busqué un especialista en gastro, que era un gastropediatra en la Ciudad de México. Él con el solo diagnóstico clínicamente me pudo decir más o menos qué era. Todavía faltaban ciertos estudios, a él hicieron unas biopsias y fue cuando la primera vez que me enfrenté con lo que era una alergia alimentaria, que la verdad si te quedas con la cara de ¿qué es esto? O sea, cuando te dicen tu hijo no puede comer nada. Oye, pero además me decías que la gente te decía, esto inclusive familiares te decían, no, o sea, los médicos y familiares decían, estás loca, Sí. eso no existe.